Ven a Segunda de Crónicas al capítulo 7, versículo 14 en esta mañana. Dice la palabra ahí en ese pasaje. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Llevo varias semanas donde este pasaje golpea mi corazón. Ni siquiera era yo el que estaba hoy para compartir con vosotros. Pero este pasaje no me dejaba, me inquietaba. Y ayer tuvimos un tiempo especial, celebrando nuestro segundo congreso como obra. Pudimos disfrutar de un tiempo extraordinario en la presencia de Dios, viendo cómo Él hace cosas increíbles con su pueblo. Recibíamos una palabra desafiante. ¿Recuerdas la pregunta que se nos lanzaba? ¿Cómo está tu alma? ¿Cómo está tu alma? Y yo sé que Dios ayer habló a muchos, confrontó a muchos, dio palabra a muchos. Pude escuchar cómo Dios afinaba bien su voz a la hora de hablarnos al corazón. Yo quiero hablarte de una reacción en cadena, una reacción que va a desatar un resultado incomparable e inigualable allí donde tú estás, si realmente obedecemos este pasaje que hemos leído. Si realmente ponemos por obra este pasaje. Y no me voy a enrollar mucho, no os voy a dar situación histórica, no os voy a dar muchos pasajes. Simplemente quiero entrar a analizar el texto. Y lo primero que dice el texto es: si se humillare. Si mi pueblo se humilla. Hay un texto en Santiago, en el capítulo 4, versículo 10, que dice: humillaos delante de Dios y Él os exaltará. Porque cuando tú te humillas, Él se exalta. Cuando tú reconoces tu pequeñez, cuando tú reconoces tu insignificancia delante del Creador del universo, Él comienza a mostrar y a manifestar toda su autoridad, todo su poder y toda su grandeza. Y Santiago señala algo tan importante que nos pide Dios: hijo mío, hija mía, humíllate delante de mí. Muchas veces en nuestra mentalidad corta, en nuestra mentalidad finita de ser humanos, entendemos que humillarse es perder la dignidad, pero nada más lejos de la realidad. Tenemos el concepto de que cuando nos humillamos es porque alguien nos va a pisar y nos va a poner el pie encima. Pero cuando Dios está declarando humíllate delante de mí, es porque está diciendo: quiero manifestar mi gloria, quiero manifestar quién yo soy en tu vida. Quiero levantar todo lo que eres. Porque cuando estás humillado, eres alguien que se está dejando tratar por Él. Eres alguien que ha cogido su ego y lo ha puesto al nivel del suelo. Eres alguien que ha inclinado sus rodillas. Hay un ejemplo en Éxodo donde Moisés y Aarón van delante del faraón y le lanzan una pregunta a Faraón, al Dios de Egipto, al que gobernaba sobre todo aquel territorio, al que tenía la palabra de autoridad. Con un solo gesto Él podía hacer cualquier cosa. Y estos dos hombres le dicen a aquel rey: Dios, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Y no estaban hablando de ellos, estaban hablando de aquel que les había enviado delante de Faraón.
Dios mismo le estaba diciendo: ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Y ahí viene la siguiente frase: deja a mi pueblo ir para que me sirva. Pero todos sabemos la historia, y Faraón tenía un corazón endurecido, que lo único que veía era quien él creía que era, según le habían enseñado desde pequeñito. Y a él no le interesaba perder fuerza, a él no le interesaba perder orgullo, a él no le interesaba dejar que sus esclavos se fueran. Pero esa pregunta estaba golpeando en aquella día la puerta del palacio, el corazón de aquel rey. ¿Hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Mira, hoy Dios te está lanzando esa pregunta. Coge esa frase si quieres, quita el nombre de Faraón, pon el tuyo ahí. ¿Hasta cuándo seremos tercos? ¿Hasta cuándo seremos orgullosos? ¿Hasta cuándo lo que nosotros creemos que somos estará por encima de aquel que nos ha formado, de aquel que nos ha rescatado, de aquel que nos ha dignificado? El Señor nos dice en esta mañana: ¿hasta cuándo no nos postraremos y nos someteremos a su voluntad? ¿Hasta cuándo no nos dejaremos moldear por Él? Quizás pasamos y atravesamos circunstancias, y ahí Dios nos quiere mostrar cosas. Ahí Dios nos quiere revelar algo. Y es en medio del trato de Dios donde muchas veces, en vez de humillarnos y reconocer que únicamente su mano, su poder, su autoridad es la que nos puede levantar, es la que nos puede sacar de ahí, que nos volvemos orgullosos y queremos hacer las cosas a nuestra manera de entender la vida. Y eso está pasando en la sociedad. Eso está pasando en medio de este tiempo. Pero lo triste es cuando eso mismo pasa en medio de la congregación de aquellos que Dios llamó un día de la muerte a la vida eterna. ¿Me entiendes? Es triste cuando pasa en medio de ese pueblo escogido, cuando pasa en medio de ese real sacerdocio. El Salmo 119 versículo 71 dice: bueno me es haber sido humillado para que aprenda tus estatutos, para que aprenda cuál es tu ley, cuál es tu corazón para con mi corazón. Y eso lo dice alguien como David. Eso lo dice alguien que conocía a Dios. Y ese rey, que era rey, que tenía la autoridad sobre un montón de gente, que tenía la autoridad sobre un montón de posesiones, que tenía la autoridad sobre un montón de cosas, dice: bueno me es estar o haber sido humillado. Para nosotros es bueno estar humillados delante de Dios. Mateo capítulo 23 versículo 12 dice: porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. ¿Qué quieres ser? ¿Alguien humillado o enaltecido? El secreto de ser enaltecido simplemente es postrarnos a los pies de Jesús. Simplemente es postrarnos delante de Él. El Señor nos está diciendo que debemos hacerlo, porque Él no quiere humillarnos. Él no quiere postrarnos. A Faraón tuvo que humillarlo. ¿Recuerdas la historia? ¿Cuántas plagas tuvo que sufrir Faraón? Tuvo que perder a su primogénito. Y yo creo que ni siquiera ahí él entendió lo que era humillarse. Ahí lo que entendió fue el dolor de la pérdida. Porque incluso después de que entra esa rabia, ese coraje, ese orgullo,
Dice la palabra que Él se levanta y comienza a perseguir al pueblo de Israel con los ojos ensangrentados, simplemente para vengarse. Porque cuando Dios te humilla a consecuencia de tu orgullo, quiero decirte que duele. Pero Dios nos dice: humillaos delante de mí. Reconoce tu dependencia de mí. Póstrate delante de mi majestad. Si se humillare mi pueblo. Me encanta ese sí. ¿Sabes? Cuando dice sí sé, es porque algo puede pasar después. ¿Sí? Así que deja el sí ahí, tenlo entre paréntesis. Y lo primero es: si se humillare mi pueblo. Dice: sobre los cuales mi nombre es invocado. Y dice: y si oraren y buscasen mi rostro. Segunda cosa, orar y buscar su rostro. Y es que estas dos acciones son vitales. No te voy a decir necesarias, son vitales. Orar y buscar el rostro de Jesús, buscar su presencia, son vitales para la vida del creyente. Un creyente que no ora, un creyente que no busca la presencia de Dios, es un cadáver andante. Es alguien que no tiene vida espiritual. Es alguien que huele a muerto. Tenemos que buscar la presencia de Dios cada día. Cada día. Tenemos que buscar su rostro cada momento. Y en la palabra de Dios encontramos directrices importantes para desarrollar nuestra comunión con Él. Hoy hemos cantado esta canción. La llevaba escuchando hace mucho tiempo. Ayer la cantamos por primera vez nosotros. Pero es una canción que declara algo muy poderoso, que lanza una proclamación que tiene una trascendencia. Muchas veces cantamos las letras por cantarlas, pero creo que tenemos que ser muy intencionales en aquello que estamos cantando, en aquello que estamos lanzando desde nuestra propia vida. Y me encanta porque habla de quién es ese Dios a quien tú y yo amamos, a quien tú y yo servimos, y ante el cual tú y yo nos humillamos, y a quien tú y yo desde la humillación, desde el reconocimiento de su majestad, clamamos y buscamos. Amén. Y ahí Él se manifiesta. Miran, el idioma hebreo oración proviene de la palabra tefilá, que significa interceder, suplicar, rogar. En el griego viene de proseuchomai, que significa suplicar, adorar, hacer oración, orar, pedir. Orar fervientemente. Por medio de la oración es que tú y yo podemos ser saludables como cristianos. Es que mantenemos una salud espiritual. ¿Recuerdas la pregunta de ayer? ¿Cómo está tu alma? Eso es lo mismo que decir cómo estás de salud espiritual. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo estás en tu intimidad con Él cuando le buscas? Cuando vienes a tu aposento alto. ¿Cómo está tu tiempo de oración? Todos llevamos una vida agitada. Y sabes, en medio de la vida agitada, en medio de la agitación, lo primero que perdemos es nuestro tiempo de intimidad con Dios. Es nuestro tiempo de oración y de búsqueda de su rostro. Eso le había pasado al pueblo de Israel. Se habían enredado en 1000 historias. Y en medio de todo eso, Dios tiene que traer una palabra que les haga reaccionar. Podemos hablar mucho de la oración, pero no quiero extenderme en esta mañana. Mira, Mateo 26, versículo 41 dice: velad y orad
para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero ¿qué dice de la carne? La carne es débil. Y el no entrar en tentación es uno de los motivos más importantes por los que debemos estar activos en la oración. Porque cuando tú estás cercano, humillado, buscando el rostro de Dios, buscando su presencia, tu alma se fortalece. No se enferma, no se desanima. Y cuando venga la tentación, cuando venga la batalla, cuando venga la confrontación, y va a venir. En el momento en el que tú te actives, en el momento en el que tú decides seguir a Jesús, el enemigo comienza a hacer cosas. Mira, recientemente empezamos algo en Ceuta. ¿A que sí? Bueno, quiero deciros que ya el enemigo ha movido jugada. Ya os lo contaré. No ha tardado ni un día. Pero mayor es el que está con nosotros. Amén. Mayor es el que está con nosotros. Y eso no nos va a detener. Nos va a sumergir más en humillarnos delante de Dios, levantar nuestra voz delante de Él y buscar su rostro. ¿Qué promesa queremos experimentar si ni siquiera nos humillamos para buscar su presencia? Dice Lucas capítulo 21: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Dios nos pide que oremos en todo tiempo. Pero pastor, ¿yo cómo voy a estar orando todo el tiempo con la de cosas que tengo que hacer? Muchas veces entendemos que orar únicamente se puede hacer cuando estamos sentaditos tranquilos ahí. Pero tu vida puede estar orando en todo tiempo. Amén. Habrá momentos donde es necesario apartarse. ¿Sabes para qué? Para poder buscar dirección de Dios. Para poder escuchar fuera de todo lo que nos rodea su voz de una forma profunda. Pero tú puedes estar haciendo las cosas y estar en una conversación continua con Dios. Puedes estar en una conversación profunda con Él. Mira, yo doy gracias a Dios porque de los días que hemos estado en Chalón trabajando, Dios me ha hablado en un montón de ocasiones. Incluso hablando con Manuel allí, estando un día allí los dos, Dios traía ahí y hablaba con un cepillo en la mano. Porque Dios habla de manera extraordinaria cuando tú tienes un corazón dispuesto para buscarlo, para hablar con Él. Como cristianos tenemos que estar fortalecidos y preparados para darle batalla al enemigo. Y para eso Él nos pide que velemos y que oremos. Y ahí podremos escapar de las acechanzas del maligno. Y ahí podremos estar de pie delante del Rey cuando Él venga a buscarnos. Amén. Porque le conoceremos a Él, porque conoceremos sus planes, porque conoceremos su rostro, conoceremos su corazón. Entonces, ¿cómo vas a ser digno si estás débil espiritualmente? ¿Cómo vas a estar de pie si estás débil? Tenemos que fortalecernos en la oración. Y lo tercero que dice este pasaje: si se humillare, si oraren y buscaren mi rostro, si se convirtieren de sus malos caminos. Qué importante es el cambio, convertirnos. Qué terrible es ir por el camino equivocado. ¿Te ha pasado alguna vez? ¿Te has perdido? ¿Sí o no? Está fallado. Hoy por hoy con los GPS es complicado, pero pasa también.
Se equivoca y te mete en una rotonda que antes estaba y ya no está. Yo recuerdo ahora la última vez cuando fuimos a Madrid, que paramos en Úbeda y nos metió por un camino que salía de la autovía. Y claro, la autovía no estaba cuando hicieron el GPS del coche. Decía que estábamos en medio del campo. Y ahí como que te descuadras, dice, a ver quién lleva razón, si el GPS o esta carretera que han hecho aquí. Te sientes perdido. Y cuando nos metemos en el camino equivocado, muchas veces comenzamos a buscar algo que no nos conviene. Comenzamos a buscar algo que no es lo que Dios tiene definido para nosotros. Comenzamos a buscar algo que no es lo que Dios tiene dispuesto. Mira, hay una definición de convertirse que es mudar o volver una cosa en otra. Si tú te has convertido, no te has adaptado, ¿vale? No eres como aquel que va con la comparsa. ¿Quién es el que va con la comparsa? Vicente, que va con la gente. Si no eres alguien que se ha unido a un club social más. Muchas iglesias se están convirtiendo en clubes sociales, donde la gente está porque se siente bien, porque hay un mogollón de actividades, porque se va al campito, se hacen barbacoas, hay cositas ahí. Pero cuando tú realmente entiendes lo que es convertirse, lo que es cambiar tu vida totalmente, vas a comprender lo que Dios quiere de ti. Y Él quiere un cambio total, absoluto. Él quiere que no te quedes en el camino equivocado. Cuando Él vino a nuestro encuentro, salió allí donde estábamos equivocados, muertos en delitos y en pecados, alejados de Él. Pero Él vino a buscarte. Él te sacó del camino equivocado y te introdujo en el camino correcto. Pero ¿cuántas veces a lo largo de nuestro recorrido como hijos e hijas de Dios nos introducimos en caminos que nos llevan a perdernos y a enfrentarnos a cosas que Él no tenía preparadas para nosotros, pero nosotros nos metemos ahí? Mira, yo quiero decirte en esta mañana, vuelve a tus sendas antiguas. Y cuando digo sendas antiguas me refiero a ese momento donde Jesús tuvo un encuentro contigo. Amén. No tu antigua manera de vivir, que nadie se me vaya a la antigua manera de vivir en esta mañana. Vuelve al lugar donde tuviste un encuentro con Jesús. Vuelve a ese día donde tu rostro fue transformado, donde tu amargura fue quitada. Vuelve a ese día donde tu dolor fue sanado. Vuelve a ese día donde fuiste dignificado o dignificada. Vuelve a ese día donde Jesús te rescató de tus cadenas, de tus vicios, de tus ataduras. Vuelve a ese día donde Jesús te sacó de la religiosidad. Y sin darnos cuenta, muchas veces a lo largo de los años nos volvemos a meter en religiosidad evangélica. Vuelve a ese día donde tú te convertiste en un hijo o en una hija de Dios. Porque hoy es el tiempo en el que Dios te está recordando que debes salir del camino equivocado y regresar al camino de la salvación, al camino de la conversión, al camino en el cual Él te introdujo. Jeremías 15:19 dice: por tanto así dijo Jehová, si te convirtieres, yo te restauraré y delante de mí estarás. Y si entresacares lo precioso de lo vil, serás como mi boca. Y esto tenlo muy, muy fresco aquí en tu corazón en esta mañana. Dice: conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. La manera de pensar de este tiempo, de este siglo, se está introduciendo peligrosamente en medio del pueblo de Dios. Se está introduciendo peligrosamente dentro de la congregación. Y no te hablo de formas, ¿vale? Te hablo de pecado. Yo creo en una iglesia actual
Creo en una liturgia adaptada a los tiempos, porque la generación de hoy escucha de una manera diferente. Amén. Pero creo en una iglesia santificada. Creo en una iglesia que rechaza el pecado, no al pecador, entiéndeme. Que rechaza al pecado. Pero cuando el pecado empieza a entrar en la iglesia, comienza a manifestarse, comienza a enraizarse. Conviértanse ellos a ti y tú no te conviertas a ellos. Si se convirtieren de sus malos caminos. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Yo te restauraré. Yo te restauraré. ¿Qué más quieres hoy? ¿Quieres algo más? Señor, gracias. Yo solo quiero que me restaures. Solo quiero que hagas algo nuevo conmigo. Dios nos está dando la oportunidad de que nos convirtamos, de que demos un paso atrás en el camino equivocado en el que podemos habernos introducido. Te está diciendo: saca de ti lo vil. Conviértanse a ellos. Primera de Corintios dice: sed imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Y comenzamos ese pasaje: si se humillare mi pueblo, por el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos. Wow, ¿qué viene ahora? Ahí Dios declara algo extraordinario. Dice: en el momento en el que mi pueblo haga eso, que es lo mínimo en una relación de amor, de pasión por aquel que lo ha entregado todo, dice: entonces yo oiré desde los cielos. Aquel que está sentado en el trono, aquel que está en autoridad, dice que prestará atención a tu voz, prestará atención a tu oración, a tu clamor. Pero no se quedará ahí, no simplemente oirá, porque ¿cuántos están sentados y escuchan? Y escuchan, pero permanecen sentados. ¿A cuántos vamos muchas veces? Mira, tengo un problema y necesito. ¿Cuántas ventanillas hemos visitado en nuestra vida buscando una solución? ¿A que sí? ¿A que has ido a alguna ventanilla de algún organismo? En algunos casos se nos han resuelto, pero en otros casos dice: yo iré desde los cielos, pero Él actuará. Dice: y perdonaré sus pecados. El único que tiene la capacidad para perdonar pecados es Él. El único que tiene la capacidad para borrar tus faltas es Él. Dice: y sanaré su tierra. Y yo quiero ver mi tierra sanada. Yo quiero ver los pecados de esta ciudad perdonados. Yo quiero ver los pecados de España perdonados. Y sé que para verlo tengo que levantarme como alguien que se humilla. Tengo que alzar mi voz en un clamor, en oración a Él. Buscar su rostro, buscar su presencia, y que su presencia realmente impacte mi alma. Que su presencia realmente impacte mi corazón. Sé que es el tiempo de dejar estar como si no pasara nada alrededor de mí, en una rueda religiosa donde todas las semanas simplemente me limito a que hay un día donde vengo a la iglesia, estoy con los hermanos, pero Dios está todos los días con nosotros. Amén. Su presencia está todos los días con nosotros. Su poder y su autoridad están todos los días sobre nosotros.
¿Qué más podemos desear que estas tres cosas? Que Él abra sus oídos, que su perdón se manifieste, y aún mejor, y no sabemos la profundidad de esto, pero que Él sane tu tierra. Que Él sane tu tierra. Que realmente en la ciudad donde estás comiencen a cambiar las cosas. Muchas veces tenemos el concepto de que un avivamiento es cuando la iglesia comienza a crecer. Pero sabes, ese no es el síntoma del verdadero avivamiento. Aquí mañana comienzan a acontecer milagros y te aseguro que tenemos cola en la puerta. ¿Sí o no? Imagínate que mañana viene aquí un ciego y Dios le trae la vista. Un paralítico y Dios lo levanta. ¿Tendremos cola de paralíticos en la puerta? Hasta de la otra punta del mundo vendrán. Pero el verdadero avivamiento es cuando Dios sana la tierra. Es cuando los jóvenes comienzan a dejar de practicar ciertos hábitos. Cuando los matrimonios comienzan a restaurarse. Cuando el índice de delito comienza a descender, que hasta hay que cerrar cárceles. Lo siento por los policías, porque dejan el trabajo, empiezan a perder el trabajo. Pero ese es el síntoma de avivamiento, cuando la tierra comienza a ser sanada. Comienza a ser restaurada. Y eso ocurre cuando el pueblo de Dios, cuando la iglesia se humilla, ora, invoca su nombre, clama delante de Él. Entonces Dios comienza a obrar. Quiero que leamos la parte final de este pasaje. Capítulo 7, versículo 15. ¿Lo tienes ahí conmigo? Dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y sé que es una promesa muy específica para un momento muy específico del pueblo de Israel. Pero yo quiero decirte que esta promesa se puede extrapolar a nuestras vidas. Amén. Es el tiempo. Que tu vida sea una vida que se humilla delante de Él. Que tu vida sea una vida que busca su rostro y que busca su presencia. Que tu vida sea una vida que se convierta de sus malos caminos. Ponte de pie en esta mañana. Yo hoy te quiero invitar a tomar una decisión. Ayer la pregunta era: ¿cómo está tu alma? Hoy la pregunta es: ¿realmente quieres que Dios se manifieste en tu vida, en esta tierra? Te dije que hoy te iba a hablar de una reacción en cadena. Y esta reacción en cadena es que cuando tú te humillas, cuando tú levantas tu voz, buscas el rostro de Dios en oración, buscas su presencia, algo comienza a actuar. Algo comienza a suceder. Una reacción en cadena comienza a manifestarse. Y esa reacción no es otra que el poder de Dios obrando. Primero sanando tu vida, perdonando tus pecados, restaurando tu corazón, poniéndote en la alineación de sus pensamientos. Y segundo, sanando el lugar donde estás, sanando la tierra donde Él te ha puesto. Iglesia, tenemos una responsabilidad enorme. Tenemos una responsabilidad enorme
Cierra tus ojos, vamos a orar. Señor, gracias por lo que tú, Señor,